Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historiar. Hoy tenemos el gusto de recibir a un querido colega y amigo, Fabián Campagne, que nos va a hablar de un libro reciente, El aquelarre caníbal. Fabián es profesor asociado regular de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Está al frente de la Cátedra de Historia Moderna desde 2005. Es doctor en Historia por la misma universidad y autor de varios libros, entre los que descuellan Homo Catholicus, Homo Superstitiosus, Feudalismo tardío y Revolución, Strix Hispánica, Profetas en ninguna tierra, además de infinitos artículos publicados en infinitas revistas de ámbito nacional e internacional. Y el que nos convoca hoy es El aquelarre caníbal, Antropofagia, Demonología y Caza de Brujas en la Europa moderna, publicado este año por Miño y Dávila. Mi nombre es Judith Farberman, soy docente en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora del CONICET, y tengo el gusto de recibir a mi amigo. ¿Qué tal, Fabián? Hola Judith, bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Muy Así que bien. estoy muy contento para charlar sobre el aquelarre caníbal. Excelente. Bueno, les cuento a todos que Fabián es un estudioso, un gran estudioso de la brujería europea, fenómeno que ha explorado en sus libros considerando distintas aristas, persecuciones, periodizaciones, víctimas, imaginarios, regiones, fuentes, y utilizando también fuentes muy diversas, manuales antisupersticiosos, expedientes judiciales, narrativas folclóricas. En Strix Hispánica, que es uno de los libros de él que más me gusta, se ocupó de pensar y caracterizar un estereotipo particular de la península ibérica, que es el de la bruja vampírica e infanticida, que prospera allí donde el Sabbat no termina de consolidarse demasiado, con algunas excepciones, como hoy espero que podamos hablar. En el aquelarre caníbal, Fabián va por más y profundiza la cuestión de la antropofagia como elemento de mayor o menor peso, según las épocas y las regiones, en el estereotipo del Sabbat. Es un libro importante, de más de 400 páginas, que Fabián ha estructurado a la manera de una ópera, con una abertura, dos actos separados por un intervalo que nos traslada a América, y un saludo final a telón abierto, cito textualmente. La abertura es una introducción conceptual e historiográfica, y los dos actos refieren a psicosis brujeriles que, sin embargo, afectan con diversa intensidad el territorio europeo. El intervalo nos muestra a un Fabián americanista. Y de verdad es un intervalo, porque es un intervalo en la casa de brujas europea, por lo menos en la casa de brujas más intensa, ya que los imaginarios caníbales encuentran un territorio fértil para desarrollarse en el nuevo continente, como en breve veremos. Ahora, antes de ingresar en los contenidos más específicos del libro, me gustaría, Fabián, que le cuentes a nuestros oyentes, que te detengas un poco en algunas cuestiones conceptuales. La primera es, bueno, ¿qué es esto del estereotipo del Sabbat o aquelarre? ¿Cuáles son sus grandes momentos? ¿En qué espacio? ¿Y cómo entra en este estereotipo la antropofagia? O en otras palabras, ¿por qué la bruja es, además, también caníbal? Bueno, una pregunta difícil. Hace 200 años que la academia viene tratando de desentrañar los misterios del Sabbat y seguimos todavía trabajando. El Sabbat es un constructo, es una construcción de la alta cultura teologal tardo medieval. Y si es una construcción, es un producto artificial. Y es un producto híbrido porque el Sabbat surge de la fusión de elementos del discurso teológico erudito y de la mentalidad popular, de la cultura vernácula, de la cultura local, de los mitos y de las leyendas.
Ahora, el Sabbat es una criatura viva porque ese es el Sabbat de la teoría, del manual demonológico. Pero en cada proceso por brujería, y hubo miles, entre 1430 y 1680 en Europa Occidental, en cada proceso, en cada rincón de Europa, el Sabbat se recreaba, se reinventaba en la praxis. Y volvía a ser otra construcción híbrida, porque una vez más en el Sabbat, la magistratura, quien interrogaba, el juez, sobre todo los eclesiásticos, más que los laicos, hacían su aporte, el aporte libresco, y el interrogado, sobre todo cuando eran campesinos, hacían su aporte de la cultura local. Entonces volvía a producirse esta extraña simbiosis entre lo erudito, De entre... diálogo forzado, Es ¿no? un diálogo espantoso, en un Espantoso. contexto horrible, porque ahí el tormento judicial cumplía un rol muy importante en arrancar por en que el reo internalizara los elementos que hasta entonces desconocía y que se los pone sobre la mesa al interrogador, y él, en su afán de aportar para que el juez dejara de dañar su cuerpo, recurría a sus creencias, a sus saberes, a sus leyendas, a su imaginación, y por eso el Sabbat tiene tantas versiones locales como lugares donde hubo persecución de la brujería. Ahora, ¿qué es en sí? Se supone que era, o se lo imaginaba, como una asamblea. Porque lo que se persigue a partir de 1430 en esto que se llama Casa de Brujas era un supuesto complot de demonólatras, de adoradores del demonio. Esos son las brujas y brujos de esta casa de brujas del Renacimiento. Y el imaginario sostenía que estos complotados se reunían por las noches, en presencia de quien había fundado esta conspiración, que era el demonio en persona, y ahí cometían toda clase de acciones horrendas. El Sabbat era la antisociedad, es decir, contenía todo lo peor imaginable en su tiempo, las acciones más horrendas posibles. Yo le digo a los alumnos, si hoy hubiera que inventar un Sabbat, seguramente tendría otros componentes diferentes que en 1430, porque los que nos parecen a nosotros hoy en día acciones espantosas son bastante diferentes. Pero en 1430, en esa suerte de collage, ¿qué entraba? Bueno, todo lo reprobable, el canibalismo, la sodomía, el bestialismo, el infanticidio, la profanación de la hostia consagrada, se pisoteaba la cruz y finalmente se adoraba al demonio, como si fuera una divinidad, ¿no? Violando, rechazando, traicionando el autismo. Por eso el gran crimen del Sabbat es la apostasía, ¿no? A su vez, esta es la teoría, ¿no? El Sabbat, a su vez, de tener diferencias regionales, cambia con el tiempo. Por eso yo digo que es un producto que está vivo. No es lo mismo el Sabbat de 1630 que el de 1430. Curiosamente, cuando se va universalizando en Europa, pierde riqueza. El Sabbat tiene más detalles locales en el 1400. Se va estandarizando. Se va estandarizando. Y pierde frescura, si cabe el término para un constructo tan siniestro. Y la culpa de eso es la imprenta. Vos fíjate que la Casa de Brujas prácticamente coincide con la invención de la imprenta de tipos móviles, y eso permite una difusión de estas construcciones fenomenal. Eso también contribuyó mucho a que el fenómeno... Hago una pequeña digresión. Una de las cosas que me voló la cabeza de tu libro es este estudio sobre los panfletos y la cuestión de cómo esta cuestión se vuelve una cuestión sensacionalista, ¿no? Que destinada a un público muy amplio, probablemente un público analfabeto también. Claro. Es que si vos querías hacer dinero como imprentero en el 1500, tenías que editar ese tipo de materiales. Vos no ibas a ganar dinero publicando los Adagia de Erasmo, que son obras maestras de la erudición humanista, pero seguramente eran accesibles a un grupo reducido de intelectuales. Toda esa panfletería con casos sensacionales, hoy diríamos diarios amarillistas, ¿no? Claro. Por usar un término anacrónico. Claro. Eso se vendía como pan caliente. Y había una enorme demanda. Y también los tratados demonológicos, incluso los más extensos y los más complejos, también se vendían. Había mucha fruición por consumir. Y entonces había un círculo vicioso, ¿no? Estos textos, estos manuales alimentaban la imaginación de los magistrados, que llevaban adelante procesos, y después esos procesos daban lugar a nuevos manuales que resumían, y entonces el círculo era poco menos que infinito, ¿no? Claro. Pero curiosamente se fue todo estandarizando, es la palabra exacta que usaste vos antes. Es un poco más aburrido el Sabbat
del barroco que el Sabbat del Alto Renacimiento, que estaba en proceso de fabricación. Claro, bien. Quería hacerte una pregunta sobre esto, ¿no? Yo me quedé pensando, leyendo este libro, bueno, vos le has dedicado toda tu vida, ¿no? A estudiar, a trabajar sobre crímenes imaginarios que, sin embargo, a los ojos de personajes incluso muy ilustrados, eran verdaderos, se veían como verdaderos. Ahora, a diferencia del Sabbat, la práctica del canibalismo es una práctica realmente existente. No sé si fue este el motivo por el cual tuviste ganas de regresar a esta pieza del Sabbat que quizás te había quedado sin profundizar en tus libros anteriores, o cómo podrías insertarla, ¿no? Esta pieza de la antropofagia o del canibalismo dentro del estereotipo. Como crimen imaginario, Claro. pero también como crimen con alguna posibilidad o potencialidad de existencia. Sí, ahí hay un tema epistemológico bien complicado cuando uno trabaja estos temas, que es la relación entre ficción y realidad, ¿verdad? El crimen imaginario, pero cuando son, cuando son tan potentes los mitos y penetran tanto y perduran tanto en el tiempo, terminan siendo parte de la realidad. Porque una construcción mítica termina siendo performativa, es decir, termina induciendo acciones. La gente, en función de leyendas o mitos en los que cree, termina actuando de determinada manera. Y el Sabbat y esta teoría del complot, esta supuesta nueva secta, tuvo esas características. Entonces, es cierto, las brujas no vuelan por los aires ni se reúnen por las noches a comer carne de niños, pero si muchas personas lo creen, si los eruditos de la época lo reafirman, si se publican libros firmados por profesores universitarios de la cátedra que sostienen que el complot es verdadero, bueno, terminan las personas lanzándose mutuamente acusaciones en las aldeas en torno de estos crímenes, y siempre va a haber magistrados que van a tomar en serio la acusación, iniciar un proceso. Entonces todo lo que comenzó como algo surgido de una imaginación termina en una sala de torturas, con un reo a quien se le exige que confiese determinadas cosas que no hizo, pero tiene que decir algo. Eh, a veces es difícil comprenderlo con nuestra mirada, y sobre todo nosotros, los historiadores que trabajamos con documentos, que tocamos y miramos, tenemos algo todavía de la visión fuertemente positivista, pero cuando yo digo que esta gente veía a los demonios, a las brujas, me miran con cara extraña. Pero siempre cuento una anécdota que a mí me sorprendió mucho, y la repito, me parece muy explicativa. Hace muchos años, leyendo yo documentos sobre procesos por brujería en el norte de Navarra, en la Navarra pirenaica, el Valle de Roncal y otros, documentos, juicios impulsados por la justicia laica, no era la Inquisición. Están publicados, ¿no? Ni siquiera están en los archivos, los publicó un profesor, Florencio Idoate, especializado en estos temas. Aparece una niña, una joven, hoy diríamos una adolescente, con fama de bruja en su aldea. El documento no dice por qué. Imaginamos que porque su abuela, porque su madre habían tenido también esa fama, o porque era muy bella, o porque era una extranjera de otra aldea, o porque tenía un carácter difícil. Lo cierto es que tenía la fama. Y entonces la aldea le hacía lo que hoy diríamos bullying, ¿no? Claro. Se convierte en un marginal dentro de su propia comunidad. Y dice el documento, en un momento están lavando en un riacho la ropa, haciendo la colada, como dicen en la península ibérica. Y claro, se le engancha, esto lo cuenta el proceso, ¿eh? Se le engancha en la ropa que está lavando un sapo, una rana. Va atrás y la chica se asusta. Hace un movimiento raro y dice Jesús, una interjección, como nosotros podríamos decir, hasta incluso una mala palabra. El sapo asustado salta al agua y lo ven todas sus compañeras. Esta simple acción, natural, producto del azar, reafirmó su fama de bruja, porque en el imaginario local las brujas tenían demonios familiares, que eran espíritus bajo apariencia teriomórfica. Ocurre en Inglaterra, ocurre en el País Vasco. Son demonios asistentes, ayudantes de las brujas, las sirven, están a su servicio, tienen forma animal. Y sobre todo en el País Vasco tienen forma, País Vasco, Navarra, tienen forma de batracios. Y otra parte del mito dice que cuando se menciona un personaje santo, por ejemplo en el Sabbat, uno menta a la Virgen María o a Jesucristo, los demonios desaparecen, se esfuman.
y el sabbat también se esfuma. Entonces acá, claro, 2 más 2 era 4. La joven que tenía fama de bruja dice Jesús, pero del susto que tiene, y el sapo se asusta más y se lanza al agua, y para sus compañeras, el demonio familiar Confirma. desapareció cuando ella dijo Jesús. Claro. Entonces esa gente vio al demonio, o a un demonio familiar, porque los hechos que perciben nuestros sentidos son los hechos más el sentido con los que los recubrimos para interpretarlos. Entonces, cuando son tan fuertes estos mitos, ya la diferencia entre realidad y fantasía hay que repensarla mucho, porque la gente muchas veces, cuando se convence, sobre todo si desde la élite hasta los sectores populares abrazan una creencia, bueno, termina siendo parte de la realidad y se actúa conforme a esa creencia. Claro. Bueno, leyendo tu libro, te comentaba hoy a la mañana, vinieron a mi memoria cuántos de los relatos infantiles, ¿no?, que todos hemos leído y que de alguna manera tienen un parentesco Claro. tan cercano con aquello que vos contás, ¿no? El Hansel y Gretel, el Pulgarcito y demás. ¿Cuánto de este material folclórico es un insumo para tu investigación? ¿Y qué tipo de recaudos metodológicos Claro. tenés que tomar para trabajar con eso? Después quiero detenerme un poco más en la cuestión de las fuentes, porque vos Claro. te valés de un espectro muy amplio de fuentes, pero en principio me gustaría que les cuentes a nuestros oyentes qué tienen que ver los cuentos que todos hemos leído en nuestra infancia o que nos han referido con esta historia que vos estás narrando en este libro. Acá tenemos que tener en claro la temporalidad, porque la mayoría de los cuentos que nosotros conocemos son muy tardíos. Hay que pensar que, por ejemplo, la colección de Charles Perrault, donde aparece Caperucita Rojas, es de 1697. Y muchos de los cuentos que también conocemos son recopilados por los hermanos Grimm, a mediados del siglo XIX. Hansel y Gretel, que no está en Perrault, es un ejemplo. Entonces, estos cuentos de hadas son posteriores al fin de la caza de brujas en Europa. Y terminan siendo como receptáculos donde perduran creencias que ya habían pasado de moda, pero en los cuentos de hadas continúan ahí, alimentando el cuento de hadas. Claro. Lo que deja de ser praxis termina como si fuera una especie de resto arqueológico sedimento, como si fueran sedimentos, ¿no? Retazos de una Porque cultura. la experiencia del hambre Claro, en estas exactamente. sociedades también tiene mucho que ver Son en sociedades eso, de ¿no? escasez, donde cuando las cosechas fallan, mueren millones de personas de hambre, exactamente. Pero la idea de que la brujería está muy asociada al canibalismo y la bruja indefectiblemente come chicos, es una idea que se gestó durante siglos, pero para 1700 ya está tan cristalizada en la mentalidad europea que no hace falta ni siquiera explicarlo. Es bruja, come niños. Y estos cuentos recogen esa tradición que ya está muriendo, ya no hay más juicios por brujería Claro. en 1700. Y termina siendo los cuentos de hadas el lugar donde quedó la memoria, Claro. esa memoria de un mundo Una perdido, suerte de reliquia, una ¿no? suerte de reliquia. Y yo el ese caso de mundo Hansel y perdido. Gretel lo utilicé porque me sorprendí cuando descubrí que probablemente tenga un origen francés. Sí. Uno lo imagina como el más teutónico de los Sí, cuentos, sí. y todo indica que uno de los hermanos Grimm conoció la historia de su suegra, que era descendiente de hugonotes franceses. Entonces yo comienzo el capítulo dedicado a Francia con ese relato. Y claro, Pulgarcito, que sí es un cuento francés y que está en Perrault, es muy parecida a la historia. A veces uno no se da cuenta cuán similar es. Lo que pasa que en Pulgarcito, donde hay también niños abandonados por hambre, no hay brujas sino ogros. Sí, bueno, Pero bueno, hay toda una tradición de cuentos de toda ogros, una ¿no? tradición, por Que supuesto. comen niños, que los huelen y todo Exactamente, este tipo de cosas. exactamente. Bueno, qué interesante, muy, muy interesante. Eh, Hablando de hugonotes, hay también una línea muy interesante en tu libro. O sea, como pueden notar, hay muchísimas líneas que este libro está abriendo. Y una tiene que ver con la relación entre antropofagia y rituales católicos, en las cuales, relación en la cual quizás en una sociedad católica no se piensa demasiado, pero que quizás resultaba mucho más evidente a los ojos de otros observadores, de otras tradiciones religiosas. Si podés ampliar un poquito sobre eso. Claro, cuando estalla la polémica entre católicos y protestantes en el siglo XVI, los protestantes rechazan la transubstanciación católica, es decir, la presencia real y material de la sustancia divina en ese artefacto ritual que es la Eucaristía,
Y una de las acusaciones que le hacen a los católicos es la de antropofagia. Ustedes devoran a su Dios, se comen a su Dios. Eh, y curiosamente en algunas regiones europeas esto facilitó la asimilación del catolicismo con con la brujería, por ejemplo en Inglaterra. En la Inglaterra del norte, donde el protestantismo tardó más en penetrar y hubo más residuos católicos, bolsones de catolicismo clandestino, era muy fuerte la asociación entre la brujería, el catolicismo y en especial la misa católica, porque para un protestante de mirada ascética, la Claro. misa católica Era el es sábado, prácticamente. bueno, es una, claro, es un ritual antropofágico, Claro. prácticamente, ¿no? Además de idolátrico, porque dicen los protestantes, los católicos se arrodillan ante una copa y ante un pedazo de pan y le rinden culto como si fuera su Dios, y no lo es. Y fíjate hablando de los cuentos de hadas, cómo parte de esa polémica quedó reflejada. El hocus pocus, que la bruja de Hansel y Gretel utiliza cuando con la varita toca a los niños para inmovilizarlos y después capturarlos. Hocus pocus es como el abracadabra ibérico, ¿no? Sí. Es el sintagma que se refiere a, no sé, al conjuro mágico por antonomasia. Hocus pocus es el apócope de hoc est corpus meum. Las palabras en latín que el sacerdote católico utiliza en el momento de la consagración eucarística. Es decir, Bien. mejor prueba de que en la mentalidad protestante, misa católica, catolicismo y magia barra brujería quedó fuertemente relacionado, creo que no puede haber, ¿no? Se perdió, la gente no sabe de dónde viene Hocus Pocus, viene de ahí, viene de la polémica anticatólica en el mundo protestante. Y eso quedó en un cuento de hadas, como un resabio, como decías Como un vos, resabio, como una decías vos antes. reliquia. ¿Sí? Por eso es importante mirar los cuentos de hadas, porque son una puerta de entrada, un disparador de un mundo que se perdió, Claro, ¿no? claro. Bueno, otra cosa que me hizo pensar tu libro y que en realidad la pensaba yo también cuando hace muchos años trabajé sobre unas hechiceras santiagueñas del siglo XVIII, Salamanca de Lorenza. las Salamancas de Lorenza. La cuestión de la brujería y también la cuestión de la antropofagia te ponen frente a fenómenos universales, ¿no? O sea, fenómenos que escapan al espacio y al tiempo. Vos decís en tu libro que el caníbal es el monstruo perfecto porque cuestiona la totalidad del orden simbólico. Entonces, estamos lidiando con proyecciones sobre el otro que funcionan para descalificar, dominar, exterminar. Bueno, esto en realidad vale para el análisis de una enorme cantidad de fenómenos, de distintos momentos, de distintos espacios. Eh, una de las preguntas que yo me hacía es cómo te llevas vos con las miradas antropológicas. ¿Lees mucha antropología? Em, Especialmente en relación con el tema de la antropofagia, me parece que ahí es como que la mirada interdisciplinaria de alguna manera se impone. ¿Qué podrías contarnos sobre esto? Sí, a mí siempre me interesó la antropología. Es más, creo que soy un antropólogo frustrado. Yo también. Sí, siempre digo que si hubiera tenido más espíritu aventurero, probablemente hubiera sido antropólogo más que historiador. Pero yo como historiador me siento antropólogo, porque cuando uno estudia una sociedad de hace 600 años, aunque esté ubicada en un lugar que es familiar hoy para nosotros, Suiza, la distancia temporal es tan grande Totalmente. que no es muy diferente a la que hoy experimentaríamos si nos vamos al Amazonas o Papúa Nueva Guinea y nos relacionamos con una etnia que tiene poco contacto con el mundo civilizado o con el mundo exterior. La distancia es la misma. Entonces es absolutamente imposible hacer historia cultural, por lo menos en Europa, pero creo que en el resto del mundo también, para cualquier periodo previo a 1700 sin las herramientas de la antropología. Sobre todo, tener en claro la distancia y, y que hay que aprender idiomas, hay que aprender a hablar de nuevo, hay que aprender idiomas que se han perdido, hay que pensar con ellos, ¿no? Por supuesto, no juzgar, pero sobre todo hacer un esfuerzo muy importante de comprensión de un mundo que no guarda relación con el nuestro. Entonces la antropología es absolutamente fundamental, pero no solamente para estos temas. Yo he trabajado también mucho, tengo un libro publicado sobre el feudalismo en la Edad Moderna, y hay comportamientos de los señores feudales que son antieconómicos desde el punto de vista de la economía política. Se entienden a partir de la antropología política. Hay un montón de acciones que un señor feudal hace y que son pérdida de dinero. ¿Y por qué continúa haciéndolas? Bueno, porque la lógica es otra. La lógica es construcción de prestigio, construcción de poder a partir de la generosidad. Bueno,
Y eso te lo enseña la etnografía, no te lo enseñan disciplinas más pensadas para los siglos XIX o para los siglos XX, para otro tipo de mundo. Exactamente. Gente que tiene otra cabeza y en realidad tenemos que ver qué es lo que hay en esa otra cabeza, Exactamente. ¿no? Y la profundidad temporal habilita de alguna forma esas formas de alteridad en un punto radicales, ¿no? Y aprovechar estas puertitas de entrada, estos disparadores que son las anomalías, ¿no? Cuanto más raro nos parece algo, cuanto más nos llame la atención, bueno, ahí seguramente la intuición dice que hay algo, hay que buscar algo, ¿sí? Cuanto más dejamos de comprender un aspecto del comportamiento del pasado, más indaguemos ahí, porque probablemente estemos encontrando una beta que nos permite conocer la especificidad de ese tiempo y de ese lugar. Sí, supongo que quizás lo que hace a un libro de historia de estas cuestiones, un buen libro de historia tiene que ver con el manejo del detalle fino, ¿no? Exactamente, sí, Del detalle fino, porque es cierto que las prácticas y lo que se dice quizás es demasiado parecido. claro. Y, y es en el detalle, es en el contexto, es en un conocimiento muy profundo del contexto donde el historiador puede hacer una diferencia. Mira, yendo de nuevo a lo epistemológico, recuerdo siempre un epígrafe en el libro de Ginsburg, El queso y los gusanos, Dios está en lo particular. Yo tardé muchos años en entender qué quería decir Ginsburg y por qué un libro como el de Menocchio, que es un libro de microhistoria, que está plagado de detalles, qué quería decir Ginsburg con esa expresión. Y lo comprendí haciendo yo historia y trabajando yo y publicando libros y llevando adelante investigaciones. Efectivamente, hay que mirar el detalle y lo particular. Estos son temas, como el de la casa de brujas, que o los abordás de manera inductiva o no vas a tener buenos resultados. Vos no podés partir de leyes generales y después querer bajar al lugar y al tiempo específico. Vos tenés que estudiar muchos casos particulares y después lograr una síntesis. Y así se va avanzando lentamente. Pero siempre el método de abajo hacia arriba. Por esto de los particularismos que comentabas vos. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, muy bien, seguimos. Todavía no entramos en la estructura del libro, no entramos dentro del libro, que es un libro que abarca un arco temporal de casi 300 años. Fabián está arrancando en el 1430 circa y se para en el 1700. Comenté cómo está organizado el libro. Hay un primer acto que abarca la centuria 1430-1530, 100 años nada menos. Y Fabián diseña allí una geografía con zonas en las que esta bruja caníbal se encuentra en primer plano, el paradigma alpino. Ahora nos va a contar de qué se trata, sería como el ejemplo más acabado. Y en contraste, otras zonas en las que lo que nos encontramos es lo que Fabián llama mitologías periféricas. La pregunta es, ¿qué elementos históricos te permiten explicar esta tipología? ¿Por qué ese estereotipo prende en algunas zonas y no prende en otras? Supongo que esto tiene que ver con cuestiones históricas, coyunturales también, pero ¿qué podés contarle sobre esto a nuestros oyentes? Y me gustaría que ampliaras un poco el espacio que en este esquema ocupa la brujería ibérica y lo relaciones con tus investigaciones anteriores sobre la Strix ibérica y el paradigma de la bruja infanticida, que te explayes un poco sobre eso. Ese paradigma regional que utilizo yo en el primer acto no es mío, no me pertenece, sino que es una propuesta, un esquema interpretativo que hace casi 20 años publicó, dio a conocer un importante experto en estos temas, un estadounidense, que es el profesor Richard Kiekhaefer,
un hombre extremadamente lúcido, que ve lo que vemos todos, pero a él se le ocurren cosas que a nosotros no se nos ocurren. Y fue el que más propuso que es absolutamente esencial regionalizar el Sabbat, sobre todo la génesis del Sabbat. Y claro, él encuentra enormes, pero enormes diferencias entre la mitología brujeril, por ejemplo, en los Alpes occidentales, donde parece haber nacido el estereotipo del Sabbat, y el centro de Italia, lo que él llama el paradigma toscano. Y después encuentra otros paradigmas. Tomándome yo de esa idea de que es absolutamente fundamental regionalizar la génesis del Sabbat, lo apliqué para el siglo XV, introduciéndole modificaciones en función de mi lógica de análisis, de mi clave de lectura, que era la cuestión de la antropofagia. ¿Por qué prendió tanto la antropofagia, por ejemplo, en lo que sería el paradigma suizo, donde parece haberse inventado el Sabbat? Ahí la explicación usual que se da es que la relación está dada con el discurso heresiológico bajo medieval. Los valdenses, que nacen en el sur de Francia, después de siglos de persecución, terminan escondiéndose en Alpes occidentales. Es decir, son comunidades de disidentes, realmente existentes, que practican sus rituales en secreto, que son perseguidos por la autoridad, que son juzgados cuando se los descubre. Y en ese mundo donde efectivamente hay grupos secretos, hay comunidades que practican ceremonias ocultas, bueno, era un territorio fértil para pensar una secta como la de las brujas, que no existía, pero que podía recrearse sobre otra que sí existía. Por eso, durante muchas décadas en el origen, a los brujos y brujas se los llamaba valdenses en Mirá, Alpes occidentales, pero que no tenían nada que ver con los valdenses históricos, que eran herejes pauperistas, sino claro. que eran estos malvados seres que vuelan por los aires y comen niños y demás. ¿Y por qué lo de la antropofagia? Porque en la heresiología bajo medieval, la acusación bajo medieval y muy anterior también, la acusación de que los disidentes comen niños era una pieza central. En rigor de verdad, a las sectas cristianas primitivas en el Imperio Romano, en el siglo segundo, tercero, se Se las decía lo acusaba, mismo. claro, de practicar el incesto y la antropofagia. Y bueno, conspiración de Catilina este, en la República Romana. La idea de que hay grupos secretos que horadan la sociedad desde adentro, que buscan carcomerla, que están entre nosotros, pero no sabemos quiénes son, porque puede ser cualquier vecino, y que se reúnen y que hacen cosas horribles cuando se reúnen, entre ellas este tabú que ha espantado a los seres humanos desde que se tiene conciencia, que es comer la carne de otro ser humano. Bueno, si son tan malvados y quieren destruirnos, seguramente comen otros seres humanos, porque la gente muy mala hace eso. Esa es un poco la lógica extremadamente simple, ¿no? Claro. Entonces, eso pasa de los herejes a los supuestos brujos en Suiza. Ahora, por ejemplo, en Italia, la antropofagia tiene un peso menor, porque la cuestión heresiológica también tiene un peso menor. Vos me preguntabas por... O sea, vos encontrás que hay un parentesco muy estrecho entre lo heresiológico y el peso de la antropofagia dentro del estereotipo del Sabbat. Claro, ahí hay una gran discusión de décadas respecto de dónde proviene el Sabbat. Una parte de la biblioteca sostiene que de la magia, de una exacerbación y demonización de la magia. Y otra parte de la biblioteca de una exageración del discurso heresiológico. Yo estoy en esta segunda postura, sobre Mm, todo en los orígenes. Después se independiza de la herejía, claramente, bien, la brujería. Pero en las primeras décadas, porque además lo dicen los términos. Cuando vos lees los manuales primitivos, no se los llama todavía brujos, se los llama valdenses o incluso cátaros. Hay un texto muy importante donde aparece el Sabbat por primera vez, que se llama Errores Gazzariorum, circa 1430-1440, se supone que escrito por un dominico, inquisidor, donde estos demonólatras no son llamados brujos, son llamados cátaros. No tienen absolutamente nada que ver con los cátaros del siglo XII o del siglo XIII, que eran herejes dualistas. claro. Entonces, hasta en el vocabulario, hasta en las palabras que se usa cuando se está fabricando el Sabbat, hay una pista de que eso es una derivación del antiguo discurso heresiológico del siglo XII-XIII en adelante. Ahora, Claro. en el espacio ibérico, me preguntabas vos, no Sí, puedo ampliar mucho porque no hay mucho más que lo que puse en el libro. sí. ¿Por qué?
no está la antropofagia, está totalmente ausente. En el siglo XV, Sí, en el extremo norte de la península ibérica, realmente no lo sé. Como digo, siempre hay que tener la valentía de decir cuando no se saben ciertas cosas. sí, Tengo una intuición que es la falta de contactos estrechos por entonces eh, respecto de este tipo de persecución entre el sur de Francia y el norte de España, que se va a dar más adelante, que es muy importante, por ejemplo, en los procesos de Zugarramurdi de claro, 1610. Es claro. más, el De esos me proceso... gustaría que habláramos después, Claro, cuando bueno, entremos bueno, en el perfecto. segundo No acto, me adelanto entonces. de tu libro. Ahora, curiosamente, la península ibérica es siempre la que vulgarmente, ¿no? Se cree o se culpa más de haberse aferrado a este tipo de creencias, ¿no? Claro. De hecho, la Inquisición española, de alguna manera, siempre fue vista como la culpable de todo y de alguna manera sí algo que definía. Y bueno, ya en tu tesis de doctorado vinimos a enterarnos, por lo menos los legos, de que esto no era Es así. un gran mito, muy fuerte. Es un Esto no gran es mito. exculpatorio de la Inquisición, no estamos diciendo que fue No, un no, por tribunal, no, supuesto. fue un tribunal que persiguió, pero sobre todo en el mundo mediterráneo, en Italia, Claro, en la península ibérica, tenía otros enemigos. claro. Nunca creyó demasiado en este supuesto complot de brujos y brujas, ni en el estereotipo del Sabbat. En península ibérica se persiguen minorías étnico-religiosas, al criptojudaísmo, a los conversos, o al criptomahometanismo, o al luteranismo cuando penetró en el siglo XVI. En Italia se persigue mucho la simple superstición, la hechicería, también el protestantismo, pero con excepciones en el extremo norte, o en el, por ejemplo, en los valles alpinos, o en el Friuli, donde trabajó Carlo Ginzburg, tampoco en Italia penetró mucho la idea del sabbat. La caza de brujas es un fenómeno más centroeuropeo y del mundo germánico, y en algún aspecto del mundo anglosajón también, pero no es hispano-italiano, ¿no? Bien. Bueno, cerramos el primer acto y vamos a un capítulo del libro verdaderamente apasionante, que es el que se ocupa de cómo el canibalismo está viajando al Nuevo Mundo y, como decís vos, América es inventada como Canibalia, en textos y también en imágenes, y cómo esto coincide con una tregua en la intensidad de las persecuciones de brujas en Europa. Y ahí haces toda una historia del canibalismo imaginario y real, e incluso del término caníbal, que es un término americano. Ahí en el libro aparecen narraciones de malentendidos, prensa sensacionalistas, satanización del otro americano, eh, un montón de actitudes que están interviniendo en la construcción de la mirada del mundo amerindio. ¿Cuánto de los viejos paradigmas están interfiriendo en la construcción de estos nuevos estereotipos? Sí, esa es la sección más atrevida del libro, porque yo no soy americanista, pero cuando detecto esa rareza que a priori yo no la tenía en cuenta, que es en el momento en que la casa de brujas comienza una remisión provisoria de la casa de brujas, no es que desaparece, pero los procesos se Claro. vuelven muy extraños y sobre todo afectan a una cantidad muy reducida de reos. Sí, un tema de Entre, intensidad, claro, sobre todo en sí, la pero baja persecución. mucho la intensidad, Sí, muchísimo. sí, Entre 1530 y 1560-70, en ese mismo momento, sobre todo en lo que hoy es Brasil, comienza un proceso muy acelerado de construcción del mito del caníbal americano. Ya había tenido una prehistoria en el Caribe, eh, con las primeras excursiones ibéricas a las Antillas, pero se potencia con mucha fuerza en torno de los Tupinambá a partir de 1550, 1560 y hasta 1570. Justo en el momento en que en Europa se deja de pensar a la bruja caníbal, empieza esta construcción muy fuerte, esta aceleración muy fuerte del mito del caníbal americano. Ahora, esto, te hago una sí, pregunta. Hay una masculinización también un poco del estereotipo, ¿no? sí, hay una masculinización hasta que los estereotipos europeos, donde la bruja siempre es más, son más mujeres que hombres, empiezan a impactar sobre el estereotipo americano. Claro, Entonces vos ves en Teodoro de Brie, por ejemplo, que publica esos, bueno,
lo continúan sus hijos, porque él fallece, ¿no? Teodoro de Brie publica esa enorme cantidad Grabados. claro, de tomos ilustrados, Sí. los viajes mayores, que son las expediciones a América, los viajes menores, que son África, Lejano Oriente, el Índico, y están todos ilustrados. Lo que hace él es reproducir relatos de viajes. Y en el tercer tomo de la parte americana, la tercera parte de América, aparecen reeditados las crónicas de estos europeos como Hans Staden, un alemán, o André Thébet, un francés que era claro. católico, o Jean de Lery, que era un francés hugonote. Son reeditadas esas experiencias de estos personajes en el Brasil y su contacto con los Tupinambá y su supuesto canibalismo, y Teodoro de Brie le agrega ilustraciones e innova en esas ilustraciones. Ilustraciones donde se ve más a Teodoro de Brie que a los cronistas de un par de décadas antes. Entonces, una innovación que introduce Teodoro de Brie en sus imágenes. Caníbales Tupinambá viejas. Y esto no aparece en los textos. En los textos no hay una perspectiva de género respecto de si los caníbales brasileños son más hombres que mujeres. Pero él imagina que en esa suerte de sabbat brasileño, la mayoría, un rol muy importante lo juegan mujeres, ancianas, que se deleitan, las representaciones iconográficas que él introduce, las representan chupándose los dedos, ¿no? Con la grasa exquisita que están comiendo. Y eso no surge del contexto americano, ni surge de los cronistas, surge de la visión que tiene Teodoro de Brie de lo que es la brujería europea, donde efectivamente la mujer tiene un peso mayor. Claro. Entonces acá ves que hay un diálogo, ¿no? Un diálogo muy interesante, donde por un lado esta construcción del mito del caníbal americano reaviva la creencia de la bruja caníbal en Europa y a su vez retorna el mito americano a América y lo revitaliza y lo reconfigura. Y esto se ve tanto en los textos como en las imágenes. Claro. Y hay un ejemplo contundente. Jean de Lery publica en 1578 su relato de su experiencia en Brasil. Él es un hugonote, incluso es un pastor enviado por Calvino en persona. Finalmente él discute y es expulsado de la colonia que fundan los franceses cerca de lo que hoy es Guanabara, en Copacabana, cerca de Río de Janeiro. Y entonces, como es expulsado de esa colonia católica por su líder, tiene que refugiarse en la costa. Y ahí convive unos meses con los tupí-guaraníes y él afirma haber visto prácticas antropofágicas. Regresa a Europa y publica el libro, en 1578. 2 años después, Jean Bodin publica su Démonologie, su tratado de demonología europeo. Y Jean de Lery lo lee. Y encuentra similitudes en lo que él vio o dice haber visto en el sur del Brasil, la costa del sur del Brasil, y lo que describe Bodin. Bodin describe un sabbat europeo. Y entonces cuando sale la reedición de la crónica americana de Jean de Lery, agrega parte de lo que él descubrió en Bodin. Y termina concluyendo, el mismo amo es el que estructura estas reuniones orgiásticas y caníbales en América y lo que está sucediendo en Europa. Entonces es interesante cómo el diálogo es de ida y vuelta, ¿no? Claro. Y las dos mitologías se van enriqueciendo y se van potenciando mutuamente. Bueno, no sé si los oyentes notarán la cantidad de registros diversos sobre los que está trabajando Fabián. En el primer acto dominan entre las fuentes los procesos, mientras que aquí está trabajando con otro tipo de materiales, está trabajando con imágenes, está trabajando con textos que hoy podríamos decir del periodismo amarillista o algo por el estilo. Y en el segundo acto va a trabajar sobre todo con manualística antisupersticiosa, otro registro completamente diferente. En el segundo acto, Fabián deja América, regresa a Europa, regresa a la casa de brujas que vuelve a cobrar intensidad. Entre 1580 y 1700 vuelve a proponernos una taxonomía regional que implica una mayor o una menor insistencia en la cuestión del canibalismo vinculado con la brujería. Y hay 2 apartados en los que me gustaría que te detengas, Fabián. Por un lado, que te ocupes de
tu revisita del caso de los Benandanti friulanos, que probablemente muchos de los oyentes conozca a través del libro de Ginsburg, ¿no? De I Benandanti. Y después, ahora sí, te ocupás en este segundo acto de Zugarramurdi y el aquelarre hispano. Ahí te encontrás con casos que tienen además sus aristas muy particulares. Uno de ellos, la cuestión de la licantropía, que por lo que me comentaste es uno de los temas en los que te gustaría ingresar en un futuro próximo. Bueno, a ver, antes de pasar a Benandanti, que es el caso tan fascinante que en 1966 dio a conocer Ginsburg, un joven Carlo Ginsburg, creo que era su tesis de doctorado. Una O de reflexión. licenciatura. Claro, era una tesis cuando estaba comenzando con su carrera de investigador, ¿no? Una reflexión metodológica. Usamos en general las fuentes con las que nos encontramos. ¿Por qué hay no tantos manuales en mi investigación en el siglo XV? Porque no los hay. La manualística en el siglo XV, hasta el Maleus, que es el primer Maleus Maleficarum, muy Sí, célebre, de sí. 1486, que es el primer texto largo, muy largo, El martillo de las el brujas. martillo de las brujas. Todos los tratados previos de demonología son muy breves. Responden a coyunturas locales. Si los publicáramos hoy en día serían menos de 20 páginas o 25 páginas. En cambio, lo que priman y se han conservado son los procesos. Pero a partir de 1580, si bien continúa habiendo procesos y muchos, la manualística explota y empieza a aparecer uno detrás de otro, literalmente. Son decenas y decenas de tratados demonológicos, la mayoría sin estudiar hasta el momento. Libros como el de Bodin, la Démonomanie de Sorcière, o el Tableau de l'Inconstance de Mauvais Ange, de Pierre Delancre, son obras oceánicas que lleva semanas terminar de leer porque pasan las 500, 600, 700 páginas. Igual que la panfletería, es un fenómeno posterior Claro. a 1550 y casi no tiene presencia en el siglo XV. Me preguntabas por los Benandanti, otro caso desafiante. Vuelve esta discusión respecto de cómo manejamos la frontera entre lo real y lo imaginario y cómo pensamos lo imaginario. Porque explicamos brevemente el caso de los Benandanti. Es un grupo de personas que asumen esa identidad, que se dice cada uno de ellos Benandante en el Friuli, en el extremo noreste italiano, casi en el límite con lo que después sería Yugoslavia, ¿no? Eslovenia, Croacia, donde hay un peso muy fuerte de la cultura eslava. Y quienes asumían la identidad de Benandanti allá por el 1600 creían que en ciertos momentos del año sus cuerpos quedaban como dormidos, hoy diríamos catatónicos, y sus almas abandonaban esos cuerpos y hacían cosas. Luchaban contra los espíritus de las brujas, cuyos cuerpos también quedaban catatónicos, y de estas batallas en espíritu dependía Los combates en éxtasis. los combates en éxtasis. Dependía el éxito de la cosecha de ese año. Si ganaban los Benandanti, la cosecha iba a ser buena. Si en esa batalla en espíritu ganaban las brujas, la cosecha iba a ser mala. ¿Y por qué aparecen en Aquelarre Caníbal los Benandanti? Porque las brujas a quienes ellos combaten, entre otras cosas, devoraban carne humana. Pero fíjate qué peculiaridad tan extraña, como son brujas que actúan más en este mundo paralelo de lo espiritual. ¿Cómo irá esa antropofagia? Es el espíritu de la bruja, esa fuerza vital que abandona su cuerpo, el que se introduce en las víctimas y los devora desde adentro. Entonces el resto de sus conciudadanos que observan, personas que van adelgazando, que van perdiendo la fuerza vital, que son cada vez más delgados, piel y hueso, diría mi abuela. Entonces esa era la prueba de que hay una entidad que lo está atacando y lo está comiendo desde adentro. Es un canibalismo en éxtasis, ¿no? Pero claro, son personas que evidentemente tendrían otro tipo de dolencia y otro tipo de malnutrición, pero otro tipo de enfermedad invalidante, pero la grilla con la que se decodificaba ese padecer físico era el mito local. El mito local es el de los Benandanti. De nuevo, esta frontera entre lo que vemos y lo que vemos a partir de interpretaciones, que termina siendo finalmente lo que creemos, ¿no? Los hechos de sentido nunca vienen solos, sino que están ¿Cómo recubiertos. lo vinculas con la licantropía? La licantropía, bueno, evidentemente es otro crimen imaginario porque las personas no se convierten en lobos. Es un fenómeno muy francés, muy del este de Francia, en general regiones donde hay bosques y el peligro de que el lobo ataque personas y ataque, sobre todo niños y mujeres, ¿no? Y ataque el ganado y
y los animales domésticos es muy intenso. También en la región germana, pero está mucho más circunscripto, mucho más circunscripto. Eh, el mito de la licantropía siempre fue independiente de la brujería, tiene sus orígenes en la antigüedad grecorromana, en Petronio vos encontrás referencias a la licantropía, en Virgilio. Pero en tiempos de la caza de brujas, la demonología se lo apodera y lo deforma y demoniza a la figura del licántropo. Vos pensás que en el siglo XII, el siglo XIII, en la Edad Media Occidental, hay historias de licántropos, muchas, donde el licántropo es una víctima, por lo general de una mala mujer. Una mujer, Mirá. por ejemplo, adúltera, que para poder gozar de los placeres con sus amantes, de diferentes maneras convierten a sus maridos en lobos, que son personas sufrientes, dolientes, que Para padecen, neutralizarlos. para neutralizarlos, para alejarlos, ¿no? Eh, bueno, el licántropo del 1600 es un ser monstruoso, es un ser que, que en parte es brujo, que también va al sabbat, y que tiene esta peculiaridad que logra hacer como que se transforma en lobo, porque la teología no puede aceptar que una persona se convierta en un animal, pero sí que por artilugios ópticos el demonio logra engañar a quienes miran. Pero es una figura ya fuertemente diabolizada y como cooptada y capturada por la mitología del sabbat. Y bueno, es un tema para seguir investigando, porque se ha escrito bastante, pero me parece que todavía se puede seguir sacando jugo a esta relación entre la demonología erudita y la creencia de la metamorfosis en animales, porque fue un tema que se debatió mucho Bien. en la época en torno al paso del siglo XVI al siglo XVII. Y ahora sí la península ibérica. Y la península ibérica tiene esta paradoja. En el siglo XV el canibalismo no está, y de pronto, a principios del siglo XVII, con el famosísimo caso de las brujas de Zugarramurdi, circa 1610-1614, no solamente está, sino que es el proceso europeo donde más peso tiene el canibalismo. Claro. Es muy notable. Confieso que si en algún momento de esta investigación estuve más cerca de sentir algo parecido a la náusea, fue leyendo las fuentes en torno a Zugarramurdi, porque se describe el canibalismo con un lujo de detalle. Supuestas brujas y brujos que se llevan la comida a sus casas y las guardan en arcones y luego la desayunan al día siguiente, y otros que dicen que después de haber participado del sabbat y comido carne humana se sienten descompuestos toda la semana y regurgitan varios días seguidos. Bueno, los lectores tienen que estar preparados Sí, porque hay muchas escenas truculentas. Sí, pero como en este Zugarramurdi libro. pocas. Yo creo de nuevo que la influencia proviene del sur de Francia, donde también el peso de la antropofagia en las mitologías brujeriles es muy fuerte. Y recordemos, Zugarramurdi es consecuencia de un efecto contagio de la persecución que en el Labourd, en torno a Bayona, está llevando adelante Pierre de Lancre, que era un juez laico del Parlamento de Burdeos. De hecho, hay una persona que escapa de la persecución de Lancre, llega a Zugarramurdi, y ella es la que comienza a desatar la persecución diciendo que tenía el don de identificar a sus vecinas que eran brujas. Y ahí comienza lo que llamaríamos una bola de nieve, que prácticamente fue muy difícil de detener hasta que la Inquisición española fue la que, más que la Inquisición, la cabeza de la Inquisición, la Suprema, Claro. desde Madrid, la que se dio cuenta que el fenómeno estaba completamente saliendo de control y puso un freno a una persecución que podría haber sido mucho mayor de lo que Sin embargo, finalmente nos fue. quedó de ahí el nombre, ¿verdad? Claro. Aquelarre. Es una palabra que se inventa, no es un término preexistente que se exhuma, está probado que es una palabra que se inventa utilizando prefijos y sufijos y terminaciones del euskera, y nace allí, como pradera del cabrón o pradera del macho cabrío, y en castellano termina imponiéndose como sinónimo de sábat. Bien. Para finalizar esta entrevista, quería preguntarte, me quedé pensando, ya no recuerdo qué historiador revisionista criticaba a José Luis Romero porque se dedicaba a la historia europea viviendo en la Argentina, como si la única historiografía que puede escribirse desde este rincón del mundo es historia argentina. Quería preguntarte, ¿cómo es trabajar sobre Europa desde Argentina? O sea, ¿cómo te hiciste modernista? ¿Si animarías a un joven historiador a que haga su tesis de licenciatura y le dedique incluso su carrera a trabajar sobre cuestiones europeas desde Argentina?
¿Cómo conseguís tus fuentes? Es perfectamente posible hacerlo, sobre todo ahora con Internet. Cuando yo empecé era más heroico porque era vocacional, uno cursa las materias de la larga carrera de historia y muchas veces decide su especialización, a veces en función hasta de la personalidad del docente, su amplitud, su cercanía, cómo armó el programa de su materia ese año. Yo no pensaba dedicarme a historia moderna, pero cuando cursé la materia, mi maestro, que es el profesor Burucúa, José Emilio Burucúa, dedicó el programa enteramente a Carlo Ginzburg, porque ese año iba a venir a visitar Argentina. La visita finalmente no se concretó, pero Burucúa pasó revista a toda la literatura publicada por Ginzburg hasta entonces, donde la Casa de Brujas ocupaba un rol muy importante. Y finalmente terminé siendo modernista, que no estaba entre mis primeros 5 opciones cuando yo comencé la carrera. Y en aquel entonces era muy complicado. Te instalabas en Europa, periodos muy largos para ir a las bibliotecas o los archivos y copiar a mano, Sí, o encargabas las fotocopias. a precio Sí, casi era inaccesible. costoso y además no existía internet ni el email, había que mandar un fax y había que mandar un cheque y recibías sobres muy grandes con libros del 1600 gigantescos fotocopiados y así logré hacer mi tesis de doctorado. Después se facilitó mucho porque todo lo publicado antes de 1800, que no paga derechos de autor, está subido a Claro, Google Books, por nombrar un repositorio. claro. Entonces vos tenés ahí un tesoro detrás de otro al alcance de un clic. Y como digo yo, de cada uno de esos libros, que insisto, están la mayoría inexplorados, podés hacer una tesis de doctorado. Entonces, Imprescindible saber latín, me imagino. Ayuda. ayuda mucho y según el aspecto del problema que quieras abordar es imprescindible, pero podría no ser absolutamente necesario. Si vos trabajás Pierre de Lancre, sus 3 obras están en francés, Claro. por ejemplo. Y si trabajas la brujería inglesa, directamente no hace falta saber latín. Depende y la española tampoco. De pronto, si trabajas la alemana, sí. Depende de la región de Europa que vos desees investigar. Pero es posiblemente totalmente factible hacer historia europea en la actualidad, desde el presente, donde los materiales están subidos a Internet. Inclusive hay sitios donde ahora están subidos los documentos, que eran inaccesibles hace 30 años atrás si uno no viajaba o no conseguía que alguien te sacara una fotografía o te mandara un microfilm. Claro. Ahora es todo mucho más accesible y bueno, siempre carreras como historia, seguir la intuición y abrazar lo que a uno realmente le gusta me Es parece que importante. es un primer paso. No sé si es condición suficiente, pero es condición necesaria, ¿no? Investigar un tema que realmente te apasiona. Y si gustan los temas de historia europea, yo instaría a las personas que continúen por ese camino porque van a hacer lo que les gusta y los resultados van a ser mejores que si terminás eligiendo una especialidad por descarte y no por lo que realmente sentís que es lo que te va a gustar. Y sigue siendo una carrera con un componente vocacional muy Muy importante, la fuerte, historia. exactamente. Así que dinero no vamos a hacer si no hacemos lo que nos gusta. Exactamente. ¿Para qué No tiene estamos? mucho sentido. Bueno, bueno, Fabián, siempre es un gusto gigantesco escucharte, eh, disfrutar de tu erudición y de la forma tan sutil y tan minuciosa con la que encarás tus temas de investigación. Bueno, muchas gracias. La he pasado muy bien y espero que sea de interés de quienes escuchen este episodio, lo que hemos charlado y discutido. Estoy segura de que sí. Bueno, hasta la próxima.